Dice, el todo de la comunidad nombrada por la democracia es una parte suplementaria, vacía, que separa a la comunidad de la suma de las partes del cuerpo social. Esta separación inicial es la que funda la política como la acción de sujetos suplementarios inscritos como un excedente en relación a todo lo que cuenta como parte de la sociedad. Estamos hablando de estos que no tenían derecho a participar, son los que van a participar. Hay una separación. Se crea la idea del individuo, la del sujeto, ¿no? La evolución normal, entre comillas, de la sociedad entonces se presenta como una progresión de un gobierno por derecho de nacimiento a un gobierno por derecho de riquezas. La política existe como una desviación de este orden normal de las cosas. Es una anomalía que se expresa en la naturaleza de los sujetos políticos, que no son grupos sociales, sino formas de inscripción que dan cuenta de lo que no es considerado. Entre comillas, normal. Otra vez me encanta mucho esta cuestión de desnormalizar, ¿no? Siempre que tengo un argumento con una persona sobre cuestiones, por ejemplo, de género, bueno, no siempre, con ciertas personas que dicen, bueno, es que eso no es normal. Y ese siempre ha sido un discurso, ¿no? Conservador, ¿no? Ok, eso no es normal. Que un hombre se case con un hombre no es normal. Que una mujer se case con una mujer no es normal. Que una mujer salga a trabajar no es normal. Que una mujer asuma tales cosas no es normal. Que un hombre haga tales cosas no es normal. Y no cuestionamos esta normalidad. De hecho, lo usamos como argumento. Bueno, por eso la importancia en la crítica de esta desnormalización, que es un trabajo muy, muy difícil. Porque la institución de la política parece brindar una respuesta a la pregunta clave sobre en qué se basa el poder de regir en una comunidad. Y la democracia provee una respuesta, pero es una respuesta sorprendente principalmente, que la misma base del poder de regir es que no hay en realidad ninguna base. Esta base, como dijimos, es algo que tomamos como fundamento, que no cuestionamos, pero en realidad entonces nos damos cuenta que es artificial. Y sirve un propósito, ¿no? Sirve un propósito para explicar el estado de cosas. Nietzsche otra vez, ¿no? Que la mano, como la usa para agarrar cosas, fue creada para agarrar cosas, ¿no? Entonces, una vez más, esta cuestión de Nietzscheana, de la cuestión de, bueno, intercambiar las causas con los efectos, ¿no? Para explicar la realidad de las cosas. Que como nos dirá Foucault, el conocimiento no es explicativo, ¿no? No nos explica, sino que construimos la realidad. No estamos explicando la realidad, sino construimos la realidad a partir de ciertas cuestiones, ciertos fundamentos que tomamos por sentados. Y entonces, algo muy importante, una de lo que asumimos, me parece una de las más grandes de lo que tomamos como por sentado, muy importante es la distinción entre lo público y lo privado. Hay estas distinciones que son muy importantes y que siempre tomamos por sentadas. Esa es una de ellas, ¿no? Otras son universal o particular, esa clase de oposiciones, y esta en cuanto a la cuestión de lo político es muy importante, ¿no? Y que nos lleva a la consideración de la mujer en el papel de lo político, ¿no? Y la división sexual del trabajo. Entonces, si vemos, por ejemplo, vamos a ver el argumento de Pauline, que ya lo dijeron como 4 veces y otra vez se me olvidó. Todas distintas. Pauline de Glush nos dice que nos da este argumento. ¿Cuál es el argumento que nos da? Si la mujer puede ser llevada a la guillotina siendo este un acto público, entonces también puede tomar parte de la asamblea, ¿no? Ya lo habías mencionado tú, y esa es la cuestión, ¿no? Tenemos a María Antonieta, que María Antonieta, pues, a fin de cuentas era esta persona que se la pasaba, no tenía este perfil público, ¿no? de tomar decisiones, ¿no? Pero es llevada a la guillotina. Dice, entonces,
¿Por qué sí puede ser llevado a la guillotina, pero no podemos hablar? Esa es la cuestión. Y esa es la cuestión, ¿no? La mujer está excluida. Volvemos otra vez. ¿Quién se vuelve el demos ahora? ¿Cuál será la imagen del demos entonces ahora? La mujer. La mujer va a ser nuestro demos ahora. Dice, la universalidad de la sentencia, la pena de muerte, socava la autoevidente distinción entre vida política y vida doméstica. Las mujeres podrían, por lo tanto, afirmar sus derechos como ciudadanas. Autoevidente otra vez, entre comillas, ¿no? Esas son las cuestiones que nos apuntan las críticas. A estas cosas que Rancière pone entre comillas, es lo que nos dice, es lo que asumimos. Entonces nos dice, esto es lo que implica un proceso democrático. La creación de formas de subjetivación en el intervalo entre identidades, creando casos de universalidades al jugar con la doble relación entre lo universal y lo particular. La democracia no se puede predicar exclusivamente sobre la universalidad de la ley, ya que esa universalidad se privatiza incesablemente por la lógica de la acción gubernamental. Lo universal debe ser suplementado por formas de subjetivación y casos de verificación que bloquean la implacable privatización de la vida pública. Lo que nos decía Francisco, ¿no? O sea, yo exijo que se me pongan reglas. Yo exijo que se me gobierne. Y esta parece, cuando buscamos esta inclusión, parece que se crea una nueva exclusión. ¿Okay? Hay esta universalización de la democracia ya, ¿no? Pero ¿qué es lo que queda fuera de esto universal? La mujer. Una vez más, la democracia se encarga de esto, pero el ritmo ya está fuera de la democracia otra vez, ¿no? Entonces, vamos a las particularidades. ¿Okay? Si hablamos de la universalidad, tenemos que ir a estas particularidades. Ajá. Están, me gusta pensar, por ejemplo, en las panteras negras. Cuando las panteras negras agarran y toman las armas y dicen, nosotros también tenemos el derecho a la segunda enmienda, y nosotros también tenemos derecho a portar armas. ¿Okay? O esta frase de La trampa 22, esta novela de Joseph Heller, donde dice el personaje se está rebelando contra sus superiores en el ejército, y entonces lo que dice es estaba poniendo en riesgo su derecho al ejercerlo, ¿no? Que eso es lo que usualmente pasa, esta contradicción entre se tiene el derecho pero mientras tanto no se ejerce. Entonces volvemos al tema, ¿no? El nombre genérico para todos los sujetos que se edifican en tales casos de verificación es el de demos, o el pueblo, ¿no? La democracia no es el poder de los pobres, sino el poder de esos que no están calificados para ejercer el poder. Una vez más, en otro momento esto lo pusimos como la periferia. Todos los que se encuentran en la periferia de este núcleo que es la democracia son este sujeto, ese sujeto que hablábamos al principio, que es el sujeto de la democracia. No es es en esas instancias, en estas particularidades donde se ve que son violados los derechos, donde los derechos importan. Y bueno, quería poner la serie corta porque sé que tenemos poco tiempo y quería dejar espacio para preguntas, no para mí, para los demás. Entonces aquí lo dejamos. Sobre este breve análisis de lo que es la democracia para Rancière. Gracias. Sí, pues sí, es como la propuesta de lo que vamos a ir desarrollando durante las próximas sesiones mensuales, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay dudas, comentarios, propuestas o mejor ya no le seguimos. Al decir taller, entonces pregunto, ¿su propuesta entonces incluiría que alguien más pudiera traer aquí algo que compartir con ustedes?
no sé qué piensan el resto, pero bueno, si en algún momento quieres traernos a Deleuze. Todavía soy ignorante al respecto, lo estoy aprendiendo, pero tenía un ensayo por ahí donde me puse a hacer también como un análisis pero muy ligero, de verdad, muy ligero, de la propuesta de la Agenda 2030 de la ONU con respecto al cuidado de sí que propone Foucault y ver cómo o sea, es como una observación a lo mejor comparativa entre lo que la ONU propone, que es una educación bancaria basada en objetivos y incluso opuestos al mejor postor, ¿verdad? Con el respecto al cuidado de sí. Y pensé en enviarles algún correo, el escrito que había hecho y que ustedes lo traen a consideración. Sí, habría oportunidad de trabajar en taller así, porque si se dieron cuenta, aunque trabajamos nosotros en el mismo seminario, las propuestas y los acercamientos son distintos. Sí. Porque yo creo que es lo rico de un taller, que tiene que haber distintas formas de entrar al mismo problema y cómo visibilizar lo que para uno es problema, para otro sí, porque si trabajamos estos problemas solos no podemos abarcar todo y además precisamente son temas que se tienen que desarrollar. O sea, ni en un libro de Judith Butler o de quien sea alcanzas a ver todo, porque siguen habiendo cosas que no seas, sobre todo en México, porque hay una producción de este tipo, hace falta trabajar más esos enfoques. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo para ponernos en comunicación con ustedes? ¿Cuál es el correo? ¿Quién va a dirigir? Quizás no podríamos abrir un correo Sí. del grupo, porque también yo, por ejemplo, invité a una compañera de filosofía para la siguiente sesión. Pues yo podría venir a la próxima sesión si ustedes consideran humano primero el escrito y si están de acuerdo para que preparen porque lo voy a regresar ahora. Ok. Ajá. Podría ser, sí, la verdad no habíamos ni pensado en eso, pero No, pero es que es un taller, ¿no? Es un poco lo que promueve Ana María, ¿no? sí, Trabajos notarios. claro. Sí. Entonces luego Entonces, si quieres envíanoslo. ¿A qué correo? ¿A qué correo? Yo creo que podrían enviarnos también como inquietudes que quisieran que planteáramos. No sé, por ejemplo, tú vienes de una organización, asociación. O sea, para mí lo que me parecía valioso de compartir en este espacio es que el tema de la movilidad, como desde el feminismo del que yo me siento parte y desde los grupos en los que participo, encontramos muchas similitudes entre el tema de la bicicleta en el espacio público ante el automóvil, como la mujer en el espacio público ante los hombres, ¿no? Hemos intentado construir como bastante información desde lo práctico, desde lo que vivimos diariamente, porque nos encontramos con bibliografía que nos es muy ajena, que incluso compartirla implica que tengamos a veces que traducirla y que se pierda mucho de la riqueza de la fuente, porque no nos dedicamos a la traducción. Y que como que de pronto yo siento, un poco trayendo el problema que vemos, que el tema de la bicicleta como movimiento político ha pensado que es en sí mismo revolucionario, pero que excluye muchas cosas, ¿no? Que el ciclista no piensa que en el cuerpo de los y las ciclistas piensan cosas distintas. Entonces se ha impulsado en esta búsqueda de que nos gobiernen una política pública que termine incluyendo a gran parte de la población si pensamos en estos números de que las mujeres somos más que los hombres y que la bicicleta o el transporte público de calidad o la movilidad segura en las calles puede representar una diferencia en la vida de las mujeres, en el quehacer, en los cuidados que se nos otorgan, pero que también pues hay muchas cosas físicas en este gobierno, o sea, pues en esta política pública que genera infraestructura y demás, que ahorita pensaba, o sea, estamos haciendo mal buscando infraestructura, buscando política pública que nos asegure, pero que nosotros lo pensamos en función de algo mucho más integral, ¿no? Que la política pública también genera un imaginario en la gente, que educa y que
que permite que nos hagamos visibles. Que un poco la resistencia ante esto es que salgamos a las calles aunque eso nos implique la vida, pero que no es lo mismo que él salga a las calles siendo ciclista que yo salga a las calles siendo ciclista. A que mi mamá mande. Que sale en patines. O en patines, ¿no? O caminando. O a que la señora que vende la fruta en la esquina salga con todas sus cosas. Entonces, como también es pensar el cuerpo, el territorio, o sea, creo que hay muchas cosas que me parece, como desde lo que ustedes saben, aportaría algo a nuestros discursos, de lo que hablamos, porque nos cuesta mucho llegarle a la gente, ¿no? O sea, como, joder, me vienes a hablar de bicis, que es así como me está rompiendo el esquema de lo que pensamos que debe ser la ciudad moderna, llena de autos, llena de edificios. Me vienes a hablar de bicis y encima de bicis y mujeres, muy chicos. Entonces sí es algo muy difícil porque es un tema en la agenda pública, pero no estamos sabiendo cómo hacerlo transversal. Yo soy parte de una red nacional de ciclismo urbano que se llama Bicirred, que tiene ya casi 10 años cambiando el tema de la género y espacio en la UNAM. Sí, bueno, yo estuve ahí una compañera dio el tema, ¿no? Pero algo interesante es que como esta banda que se asume activista, que se asume por los derechos de las personas que son minorías, que andan en bici, de pronto cuando le hablas de la minoría le crashea todo, así como, bueno, pero estamos a las ciclistas, somos todos. Entonces, dentro de ese espacio hicimos una comisión de movilidad y género donde hemos tratado lenguaje incluyente, cómo podemos dar espacios seguros, que el espacio al que convocamos para una rodada no es un espacio donde los vatos crean que es una tendencia, que no sabes parchar la llanta y que se te pincha la llanta y todos están encima de ti. O sea, que es una cosa que te impide sentirse seguro en ese espacio, pero que además te incluye a otros cuerpos y a las diversidades, ¿no? O sea, la banda trans, la banda de las mujeres no están representadas en este espacio que exponen que ellos creen, y ellos y algunas compañeras que representan a todos. Eso ha sido bien difícil, ha sido apropiarnos de otros temas para construir pues un poco nuestra, pues no sé, para sumar a nuestra voz, a lo que decimos, al discurso, tratando de que tenga sentido para las demás personas, ¿no? Porque no es algo que se trabaja mucho. Conocemos mucha banda que le ha intentado el tema de movilidad y género, que utiliza, por ejemplo, algunas autoras que mencionaste, pero no termina de cocinarse, ¿no? Y creo que la idea de compartir este espacio era eso, como escucharles, saber qué podemos apropiarnos. Ahorita desde ese trabajo tenemos un fanzine que queríamos un poco rescatar, que se llama Ciudadano Haz de Segunda, un poco haciendo esta idea desde qué es ser ciudadana, desde este término impuesto, o sea, realmente somos ciudadanas, o sea, como mujeres, como otros cuerpos, como otras identidades, cuando salimos a la calle, tratando de recabar material, pues mucho desde los cientos, los piensos, ¿no? De qué pasa en el espacio público, si de verdad somos bienvenidas, si se construye para nosotros, si habría diferencia de poner una luminaria más o de generar la dinámica o de instaurar una alerta de género, no sé, como estas cosas que pudieran, no sé, generar mecanismos de un cuidado cultural, pero también un trabajo así, como dicen nosotras. Sí, podemos como intervenir. Bueno, nada más para hacer una participación. Pues no sé si quieren que busquemos un correo, ¿podría ser preguntas? Sí, luego hacemos algo. Sí, podemos. También otra idea era subir pues textos que pudieran ser útiles, porque bueno, la filosofía es complicada y lo valioso aquí sería
pues el venir desde diferentes autores, como un poco como peladito y en la boca, y lo digo también por mí, ¿no? Yo que vengo del ámbito jurídico, pues me es muy útil que me dan reflexiones ya muy pensadas y muy, ahora sí que peladitas y en la boca, ¿no? Para poder, entonces yo creo que podríamos compartir, por lo menos con el colectivo, con lo que están pensando autores, bueno, ahorita que te escuchaba, pues desde estrategias de resistencia en lo político, pero también desde la micropolítica, ¿no? En muchos otros argumentos, reflexiones, para que no solamente tenga ahora sí que racionalidad su discurso, sino que sea horizontal, solidario, sencillo, que les haga eco con mucho de lo que plantea también. Sí, aquí me suena totalmente. Por ejemplo, toda la cuestión de la vulnerabilidad, de esto de los cuerpos vulnerables, ¿no? Y esto que habíamos planteado todo el tiempo de que siempre se está generando multiplicidad, ¿no? Que esta apertura, ¿no? Habitar la apertura es lo conflictivo. Y es ahí donde realmente nos volvemos críticos. Pero lo podemos ver desde, yo lo plantearía desde el discurso y saber cuáles eran las inquietudes para poder como dirigir la próxima sesión, ¿no? Entonces, desde la noción de vulnerabilidad y cuerpos permeables, que eso sería, vulnerabilidad se tiene que entender en Butler como una condición ontológica del cuerpo, o sea, cuerpo es vulnerabilidad, no hay más, casi tautológicamente, ¿no? Entonces, y luego con esta, es que ya hay pensadoras que están proponiendo un trabajo de los cuidados, que es lo que estaba mencionando Lourdes al principio. Ah, sí. ¿No? Entonces, sí, el cuidado de los comunes, ¿no? Exacto. Así. Que es establecer, y por ejemplo ustedes me imagino tienen una red del cuidado, aunque quizás no la han conceptualizado ni definido de tal manera, seguramente ya no están estableciendo prácticas entre ustedes en donde están procurando el cuidado del otro, ¿no? Esa responsabilidad ética por el otro y por uno mismo. Entonces yo creo que podríamos trabajar con ello. Yo creo trabajar eso, y seguramente desde otros autores se puede trabajar perfectamente, con Kant se puede trabajar y darles una biografía. No, y también intentar pensarlo así, porque pues a lo mejor Judith Butler nos puede ayudar a muchas cosas, pero no me la imagino preocupada por andar en bici. Entonces también intentar pensar por el problema de ustedes, ¿no? Tratar de generar preguntas que se puedan plantear, porque es un poco esto, ¿no? O sea, de repente es una barrera, ¿no? Porque parece ser que solamente los intelectuales pueden darnos voz, pero muchas veces los problemas de la gente son más allá de, no se cruzan. Entonces hace falta como también tratar de pensar cuál es el problema de manera clara para a partir de ahí ver por dónde se le puede entrar. Algo también que nosotros hemos intentado es que no irnos tanto como al rollo académico, porque también creemos que es un poco legitimar que la única manera en la que convencemos a los hombres, a los compañeros, es hablándoles desde lo racional, y que seguimos invisibilizando esto que sentimos en el cuerpo cuando salimos, o sea, este miedo, esta inseguridad, esta vulnerabilidad, y que también tendríamos que incluir mucho eso, como educarlos desde mi historia, desde lo particular, desde lo que me pasó, y que no sea invisible para ti, porque no me estás dando un autor que refiera el qué significa. Yo considero que, bueno, primero lo que te comentaba de los cuidados no es desde la teoría. De hecho, es una activista española la que está llevando esto, ¿no? No es ya como teoría tal cual. Por otra parte, Butler sí es activista. Y por otra parte, tú ahorita mencionaste dos conceptos que a mí me problematizan: educar al otro. Son muy fuertes. Entonces, sí, la teoría sí te ayuda a generar un sentido sobre ti mismo para que tú seas la primera que se siente vulnerable. Cuando tú te aceptes a ti vulnerada y aceptes que también aquellos que te ejercen la violencia son vulnerables, ¿no? Entonces ya te permite como dar una propuesta más allá a través de la dicotomía de ustedes nos vulneran y nosotros somos víctimas y vean lo que nos hacen. No se trata de que vean lo que nos hacen, ¿no? Es que también es como plantear que, insisto, esa violencia que ejercen ellos para con sus propios cuerpos, para con
consigo mismos, de tal manera que desaparecen en el mundo si no te parchan la llanta. No están, dejan de ser, porque su ser en el mundo es ser el hombre que otorga sentido cuando algo no funciona para resolver la vida al otro. Y entonces ahí cuando les dices eso, me parece que van dándose cuenta de que son tan invulnerables, no tan vulnerables como tú, puesto que si no tienen la función del macho fuerte que te resuelve los problemas, desaparecen para sí mismos en el mundo. Entonces esa es la posibilidad de hacer la visibilización, no de, ay, véanme qué por eso y lo que me están haciendo. Nietzsche lo que plantea es, cuando algo te pertenece lo tienes que tomar, no es así de, ay, por favor, mira, nadie me respeta, respétame, ¿no? Y es este juego, ¿no? De representar como esta cuestión, es importante, yo creo. Entonces yo sí considero que se puede hacer sobre todo desde ellas dos, porque Butler, en tanto que es activista, Silvia Gil, en tanto que es activista, ¿no? Sí. No sé si va a estar aquí, porque va a haber por si les interesa, va a haber en Estudio 17, ¿no? Un curso de Silvia Gil, pero no he revisado si es, como tú mencionabas, una video a través de virtual o si es presencial. Sí. Pero bueno, tenemos su libro y lo tenemos en línea. Sí. Los podemos, o sea, tiene partes complicadas, porque bueno, es filósofa también ella, ¿no? A lo mejor podría ser traer aquí lo rescatable para poderlo comunicar de una manera clara, sencilla. ¿Ustedes tienen una página o una? La de alteridad de sus... Sí, ¿Es en Facebook? No, es una web. de las áreas de ¿Cómo se memoria. llama? No. ahí. www. A ver, una cosa. Yo no es para llevar a todo. Ese dato me falta. Será una. Sí, es de filosofía de la facultad. Pero mejor platino. Es www.aefilos, ¿no? Ajá. ae.filos, ae.filos. .ae, que sería alteridad de exclusiones. .filos.unam.mx. ¿Y ahí está el material que ustedes ponen? Pues no, lo que pasa es que apenas estamos construyendo como estas otras maneras de poder dar un curso como el que proponemos aquí, ¿no? Entonces ahí, este es nuestro seminario en la Facultad de Filosofía que coordina Ana María Martínez de la Escalera. Funciona desde el 99, entonces van a poder encontrar muchos textos que se han subido desde ese entonces. Desde el 99, sí. Y aquí, 16 años. en esta parte que es herramienta digital, Perfecto. De hecho, Sonia Torres ha sido alumna de Ana María Sí, Martínez de la hecho, Escalera. sí. Ah, mira. Sí, de hecho la reconoce. Dice que a la primera maestra que le tuvo, que ella tuvo en filosofía fue la doctora. Sí, sí. Y la idea es que en algún momento venga. Perfecto. ese es el libro, es Sí. la herramienta digital. ¿Lo encuentro en qué en partes? ¿Proyectos o no? La herramienta digital es, herramientas digitales. ¿O Está. no lo veo ahí? estaba en la página anterior de Click, me mandó para acá. Ok, herramientas digitales. La idea es que los textos salen al azar, o sea, si tú le das lema, contribución, estudio, ensayo, te mandan los distintos textos y cada texto tener una nube que no aparece ahorita. Se puede conseguir el libro físicamente, ¿no? Sí, Otra vez en la facultad, Ok. Sí, yo lo acabo de comprar hace como 2 semanas. ahí en filosofía. Sí, con el descuento de estudiante, bueno, de la UNAM está en 200. Mira, Si ese no es el tiene libro. credencial, díganle a alguien que tenga credencial. Sí. Que está en Sí, electrónico también. Por ejemplo, le di el emblema, me mandó solidaridad y aparece una nube que nos dice cuáles son las palabras que más se utilizaron en el artículo. Ok. Entonces eso permite pensar otra cosa. Ok, gracias. Entonces, para, Entonces el tercer sábado de cada mes. sí, para estructurar la segunda sesión el 2 de mayo, ¿cómo le hacemos? Pues como para dar Pues pensar en Como intervenciones empezar a- de máximo media hora. sí, pero para empezar como a estas inquietudes, ¿no? Todavía hay posibilidad de invitar a personas que quieran. No, pues mira, claro que sí. Sí, la idea es No, hacer Claro, la idea es o sea, hacer es más de eso. abierto. ¿Y cuál es el horario establecido? Pues la idea es de 11 a 2, ¿no? Ya nos pasamos. Pero es hasta 3 horas, porque luego ocupan aquí este salón, ¿no? Pero es como de 11 a 2, el tercer sábado de cada mes, y aquí en noviembre. Y la idea es luego, hemos dado también nosotros 4 aquí en el Museo de la Memoria y la Tolerancia.
tiene otras dinámicas, ¿no? Pero... Yo quiero aprovechar que se puede construir eso de taller, como tal, aprovechar el espacio para eso. También las palabras que están así en rojo te remiten a otros artículos. Aquí se ve en gris, pero en la pantalla ya está en rojo. No, Esa, ya. Sí, eso te remite a otros artículos del mismo libro. Perfecto. a ensayos, a propuestas críticas. Qué bien. Sí, voy a buscar esa página. Sí, tengo poco tiempo, digo, acabo de llegar en este semestre, pero tuve el gusto de conocer a alguien que fue su directora de tesis, la doctora Ana María, y él es el que me invitó a que conociera eso. Mira qué bien. Eso sí. Gracias. El azar, ¿no? Sí. Ok. Las conocí. Bueno, pues entonces vamos a planear la sesión de mayo Sí, le mando un correo. en base a, incluyendo el correo. Para que Ok. lo lea ahí. Sí, sí. Estoy aprendiendo. Sí, y la idea es que en alguna sesión venga un compañero, Francisco Barrón, que debe conocer Sonia, ¿no? Tiene... Porque es de la misma generación. Pues lo voy a comentar. No creo, Sonia es como de mi edad. Porque estamos trabajando Pero que en estudió, unos me dicen que tiene programas de estudio. Ah, sí, filosofía. Sí. Pero bueno, ella se echó No, la y ya es licenciatura, la maestría y el doctora. doctorado Sí, en todo. 10 años. Sí. Pero ella es un poquito más joven que yo, pero no es como Francisco. No, pero no es compañera de... ¿Sí? Sí. A lo mejor. A lo mejor. Lo voy a decir a la doctora Sonia. Sí. Ah, pues eso estaría bien. Quién sabe si quiere venir hasta acá, pero... Le voy a decir. Partes tremendas, ¿no? Sí. Yo creo que fue muy mala los compañeros con ella. ¿Ah, sí? Sí. Vale, ya conseguí. Yo le voy a decir, no les queda lejos la doctora Anita, porque no está. Sí. Sí. Le voy a decir, a Ok. lo mejor hasta le digo que si se quieren ayudar, pues me buscan. Sí. Ah, pues órale. Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos el tercer sábado de mayo. De hecho, ya está un cartel. Si te lo quieren, si se lo quieren llevar, Yo sí. ahí abajo ya imprimieron un cartel. Sí. Para que ustedes también se lleven. Sí, ¿puedo? Sí, claro. Ese es el de mayo. Gracias. Y ahorita abajo hay más. Gracias, ¿eh? Y bueno, lo vamos a circular también de la página del museo y te lo mando electrónico también. Gracias, sí, muchas gracias. Yo de hecho ahorita ya lo acabo de compartir en una página de Facebook Así, muy bien. Ok. para que se unieran, pero si tomamos tiempo no se viene, ¿verdad? Sí, pues sí, el sábado también luego está, porque te puedes quedar por acá, ¿no? Sí. Y visitar. Está lindo, ahorita entonces voy a comer y tomar algo. Claro. Lo vamos a disfrutar. Claro. Sí, mucho gusto. No, pues sí, muy bien. Qué bueno, qué bueno.